Durante el día, el metro es ruido constante. Pasos apresurados, voces, puertas que se abren y se cierran cada pocos minutos. Anuncios por altavoz que nadie escucha realmente. La mayoría de las personas entra, toma su tren y sale sin pensar demasiado en el lugar por el que acaba de pasar. Pero todo cambia cuando llega la madrugada. Cerca de la 1 de la mañana, dependiendo de la ciudad, ocurre algo muy particular. El último tren hace su recorrido final. Las estaciones se vacían lentamente. Los últimos pasajeros salen por los torniquetes. Los vigilantes bajan algunas rejas metálicas y, poco a poco, el sistema se apaga. Las escaleras eléctricas también se detienen. Las luces se atenúan. Y por primera vez en todo el día, el metro queda en silencio. Es entonces cuando comienza otro turno. Un turno que casi nadie ve. Técnicos eléctricos, ingenieros, trabajadores de mantenimiento y personal de limpieza entran a las zonas profundas del sistema. Ellos son los encargados de revisar rieles, cambiar piezas desgastadas, inspeccionar cables de alto voltaje y recorrer kilómetros de túneles que los pasajeros jamás verán. Para la mayoría de ellos, es solo un trabajo más. Pero hay algo que muchos coinciden en decir cuando hablan de las madrugadas bajo tierra. El metro de noche no se siente igual. No es solo el silencio, es una sensación difícil de explicar, como si el lugar cambiara cuando deja de haber miles de personas moviéndose por sus pasillos. Los túneles parecen más largos, las estaciones más vacías de lo normal. Y a veces, dicen algunos trabajadores, hay momentos en los que podrías jurar que no estás completamente solo. Un técnico de mantenimiento que trabajó durante casi 10 años en turnos nocturnos lo explicó de una forma muy simple en una entrevista. De día es un sistema de transporte. De noche, se siente como otra cosa. Al principio, muchos nuevos trabajadores piensan que se trata solo de su gestión. Oscuridad, túneles largos, horas de madrugada. Pero después de suficiente tiempo trabajando bajo tierra, algunos comienzan a notar detalles que no encajan. Las luces encendidas en lugares donde nadie debería estar. Puertas que jurarían no haber visto antes. Y en algunos casos, zonas completas del sistema que no aparecen en ningún plano oficial. La mayoría aprende a ignorarlo, a hacer su trabajo y seguir adelante. Porque en el metro, especialmente de noche, hay una regla no escrita que muchos veteranos repiten a los recién llegados. Si encuentras algo que no reconoces, algo que no aparece en los mapas, lo mejor es no investigar demasiado. Porque a veces, dicen ellos, los túneles del metro no solo llevan a otras estaciones. A veces, parecen llevar a lugares que no deberían existir. Si le preguntas a cualquier pasajero cómo es el metro, probablemente te dirá lo mismo. Estaciones, andenes, torniquetes, trenes y túneles largos. Pero si haces la misma pregunta a alguien que trabaja en mantenimiento nocturno, la respuesta suele ser muy diferente. Porque ellos conocen algo que muchos llaman el otro metro. No es un término oficial. No aparece en manuales ni en documentos de la empresa. Es simplemente una forma en que algunos trabajadores se refieren a todas esas zonas que existen detrás de las puertas cerradas al público. Pasillos de servicio, cuartos eléctricos,
escaleras ocultas que bajan aún más profundo, y kilómetros de túneles que no tienen rieles. Algunos trabajadores dicen que, cuando comienzas en el turno nocturno, los veteranos siempre te dan las mismas advertencias. No están escritas en ningún reglamento, pero se repiten como si fueran una tradición. La primera es simple: no te pierdas. Porque los sistemas de metro son enormes, mucho más grandes de lo que la gente imagina. Debajo de cada estación hay capas de infraestructura, drenajes, cuartos de máquinas, conductos de ventilación y túneles que conectan con otras líneas. Es fácil desorientarse. La segunda advertencia es más extraña. Si ves una puerta que no reconoces, no la abras. Muchos lo toman como una broma de bienvenida, una forma de asustar a los nuevos, pero con el tiempo algunos descubren que esa advertencia no siempre se dice en tono de broma. Un ex trabajador de mantenimiento contó que, después de su primer año en el sistema, comenzó a notar algo raro en los mapas internos. Había lugares que los técnicos mencionaban con naturalidad, pero que no aparecían en los planos actualizados. Cuando preguntó por uno de esos túneles, un supervisor simplemente le respondió: «Ese no está en los mapas nuevos». «¿Entonces en cuáles está?», preguntó él. El supervisor tardó unos segundos antes de responder: «En los viejos». Pero cuando intentó encontrar esos planos antiguos en los archivos digitales, no estaban. Otros trabajadores cuentan historias similares. Zonas marcadas en señalizaciones internas que no coinciden con ninguna sección oficial. Pasillos de mantenimiento que parecen terminar en muros recién sellados. Puertas metálicas sin etiquetas ni números. La mayoría de las veces, nadie hace demasiadas preguntas, porque trabajar en el metro implica una cierta mentalidad práctica: arreglar lo que está roto y seguir adelante. Pero con los años, algunos trabajadores comienzan a notar algo más inquietante. Hay lugares bajo la ciudad donde siempre parece haber actividad, incluso cuando nadie debería estar trabajando ahí. Luces encendidas, un zumbido eléctrico constante y a veces movimientos al final de los túneles. Cosas que desaparecen cuando intentas acercarte. Muchos deciden ignorarlo. Pero hubo un técnico eléctrico que una noche decidió hacer exactamente lo contrario. Decidió seguir uno de esos pasillos. Y esa decisión lo llevó a encontrar algo que, según los registros del metro, no debería existir. En cualquier sistema de metro, los planos lo son todo. Cada túnel, cada cable, cada válvula de ventilación y cada cuarto eléctrico está registrado en algún lugar. No es solo una cuestión de organización, es una cuestión de seguridad. Si ocurre una emergencia bajo tierra, los ingenieros necesitan saber exactamente qué hay detrás de cada muro. Por eso, cuando algo no aparece en los planos, normalmente hay una explicación. Construcciones antiguas, remodelaciones o secciones selladas. Pero en algunos casos, la explicación nunca llega. El técnico eléctrico que mencionamos antes, al que llamaremos simplemente Daniel, comenzó a notar inconsistencias después de varios años trabajando en turnos nocturnos. Daniel no era el tipo de persona que cree fácilmente en historias raras. Era metódico, muy técnico. De esos trabajadores que prefieren confiar en diagramas, manuales y números.
Pero una noche, mientras revisaba un panel eléctrico en un túnel de mantenimiento, notó algo que le llamó la atención. Había una señalización en la pared, una pequeña placa metálica con un código de sección. El problema era que ese código no existía en el sistema. Daniel pensó que quizás se trataba de un error de señalización, así que al terminar su turno, fue a revisar los planos internos del metro. Los técnicos tienen acceso a versiones detalladas que el público jamás vería. Mapas con rutas de cables, cámaras de servicio y túneles secundarios. Buscó el código de esa sección. Nada. Probó con variaciones del número. Nada. Finalmente revisó los archivos antiguos, algunos digitalizados de planos que databan de décadas atrás, cuando el sistema se estaba expandiendo. Y ahí fue cuando encontró algo extraño. Había túneles que aparecían en esos planos viejos, pero que ya no figuraban en las versiones actuales. No estaban marcados como sellados, no estaban tachados, simplemente habían desaparecido del registro. Al día siguiente, durante el descanso, Daniel le comentó esto a uno de los trabajadores más antiguos del turno nocturno. El hombre escuchó con atención. Luego miró alrededor, como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Y le dijo algo que Daniel nunca olvidaría. Los mapas del metro no siempre muestran todo. Daniel pensó que se trataba de una broma, pero el trabajador continuó hablando. Le explicó que, con los años, muchos técnicos habían notado pequeñas cosas que no encajaban. Pasillos que aparecían y desaparecían en remodelaciones, puertas sin número de sección y áreas que los supervisores simplemente pedían evitar. Cuando Daniel preguntó por qué, el hombre solo respondió: porque hay partes del metro que no fueron construidas para nosotros. Daniel se rió en ese momento. Sonaba absurdo. Pero unos días después, mientras revisaba una línea fuera de servicio en un túnel poco transitado, encontró algo que haría que esas palabras dejaran de parecer una broma. Al final del túnel, donde según los planos solo debía haber un muro de concreto, había una puerta metálica. Y lo más inquietante de todo era esto. Daniel estaba completamente seguro de algo. Esa puerta no había estado ahí la noche anterior. Los trabajadores del metro desarrollaban algo parecido a memoria fotográfica de los túneles. Después de recorrer los mismos pasillos noche tras noche, comienzas a reconocer cada detalle. Grietas en el concreto, marcas de pintura en las paredes, señales de advertencia, incluso manchas de humedad. Por eso Daniel estaba tan seguro de lo que vio esa madrugada. La puerta no había estado ahí antes. El túnel donde trabajaba era una sección vieja de mantenimiento. No pasaban trenes por ahí. Solo servía para acceder a algunos sistemas eléctricos de la línea. Daniel había recorrido ese mismo tramo decenas de veces. Siempre terminaba igual. Un muro de concreto. Y nada más. Pero esa noche, mientras avanzaba con su linterna revisando cables en la pared, la luz iluminó algo distinto al final del túnel. Metal. Daniel caminó unos metros más. Y ahí estaba. Una puerta metálica empotrada en el muro. Era grande, industrial, de esas que normalmente se usan para sellar zonas técnicas importantes. Pero lo extraño no era solo su presencia, era su estado.
La puerta no se veía vieja ni oxidada como el resto del túnel. Tampoco tenía polvo acumulado como las superficies que llevaban años sin tocarse. Parecía relativamente nueva. Daniel se acercó lentamente. Primero revisó el marco. No había placa de identificación, ni número de sección, ni advertencias de seguridad. Eso ya era raro. Todas las puertas del sistema tenían algún tipo de etiqueta. Luego revisó el suelo. No había huellas, ni señales de que alguien hubiera trabajado recientemente en ese lugar. El silencio del túnel era total. Solo se escuchaba, muy a lo lejos, el sonido del sistema de ventilación del metro. Daniel se quedó mirando la puerta durante unos segundos. Intentó recordar si alguna vez había escuchado hablar de una remodelación en esa zona. Nada. También pensó en la posibilidad de que alguien hubiera instalado esa puerta durante el día, pero eso tampoco tenía mucho sentido. Para trabajar en esa parte del túnel, normalmente se necesitaban permisos especiales y avisos al personal nocturno. Además, instalar algo así habría tomado horas. Era imposible que nadie lo hubiera mencionado. Daniel pasó la mano por el metal. Estaba frío, extrañamente frío. Entonces notó algo más. La puerta no tenía cerradura visible, solo un tirador metálico simple. Eso lo hizo dudar. Por un momento pensó en irse y reportarlo al supervisor. Esa habría sido la decisión lógica. Pero la curiosidad puede ser una cosa peligrosa cuando trabajas en lugares como esos. Daniel miró hacia atrás por el túnel. Nadie, solo la oscuridad y el silencio. Volvió a mirar la puerta, respiró hondo y finalmente tomó el tirador. El metal estaba helado. Por un segundo dudó. Luego empujó. La puerta se abrió con facilidad, como si alguien la hubiera dejado sin seguro. Del otro lado no había otro túnel de concreto. Había algo completamente distinto. Un corredor largo, iluminado por una luz blanca muy tenue. Y desde algún punto en la profundidad de ese pasillo, comenzaba a escucharse un sonido. Un zumbido bajo, constante. Daniel no lo sabía todavía, pero en ese momento acababa de cruzar un límite, porque ese pasillo no formaba parte del metro. Cuando Daniel cruzó la puerta, lo primero que notó fue el silencio. No era el mismo silencio de los túneles del metro. Ese siempre tiene algún ruido de fondo. Ventiladores, vibraciones lejanas de los trenes, el eco de algún metal que se mueve. Aquí no. Era un silencio más profundo, como si el sonido simplemente no viajara igual en ese lugar. Daniel levantó su linterna por reflejo, pero casi no hacía falta. El corredor estaba iluminado por una luz blanca muy suave que parecía salir de las propias paredes. No había lámparas, ni focos, ni cables. Solo una iluminación uniforme que no proyectaba sombras fuertes. Eso ya era extraño. Pero lo que realmente lo inquietó fue la forma del pasillo. En el metro, todo está construido con materiales muy claros: concreto, acero, tornillos, placas y remaches. Siempre puedes ver cómo algo fue ensamblado. Pero ese corredor no tenía nada de eso. Las paredes eran completamente lisas. No había juntas entre paneles.
No había tornillos, no había marcas de herramientas. Parecía una sola pieza continua, como si todo el pasillo hubiera sido moldeado en lugar de construido. Daniel caminó unos pasos más. El suelo también era distinto. No era concreto rugoso como en los túneles normales. Era una superficie lisa, ligeramente gris, que absorbía el sonido de sus botas. Cada paso sonaba apagado, casi como si el lugar estuviera diseñado para no hacer ruido. Daniel miró hacia atrás. La puerta por la que había entrado seguía abierta, y desde ahí todavía se podía ver el túnel del metro. Eso le dio algo de tranquilidad. Al menos sabía cómo volver. Pero cuando volvió a mirar hacia el interior del corredor, algo más le llamó la atención. El pasillo parecía más largo de lo que debería ser. No tenía curvas ni intersecciones visibles, pero aún así, la distancia se sentía rara, como si la perspectiva no funcionara exactamente igual que en un túnel normal. Daniel avanzó unos metros más. Fue entonces cuando escuchó el zumbido con claridad. Un sonido grave, constante. No era eléctrico como el de los transformadores del metro. Era más uniforme, más profundo, casi como una vibración. Y parecía venir de más adelante. Daniel dudó. Su parte lógica le decía que debía regresar, informar de la puerta y dejar que otros revisaran el lugar. Pero la curiosidad seguía empujándolo. Continuó caminando. Mientras avanzaba, empezó a notar algo más inquietante. Las paredes no estaban completamente lisas después de todo. Había formas, patrones muy sutiles, líneas curvas que recorrían el material, casi invisibles, como si fueran parte del propio diseño de la estructura. No parecían decorativas, parecían funcionales. Daniel extendió la mano y tocó la pared. El material no estaba frío como el metal ni áspero como el concreto. Tenía una temperatura extraña, casi tibia. Y durante un instante muy breve, Daniel tuvo una sensación difícil de describir, como si el lugar estuviera activo. Entonces ocurrió algo que lo hizo detenerse por completo. El zumbido cambió ligeramente. No se detuvo, pero se tornó bajo, como si algo, en algún lugar del pasillo, hubiera notado que alguien había entrado. Daniel levantó la mirada. A lo lejos, el corredor finalmente terminaba en una abertura más amplia, una especie de sala. Desde ahí venía la luz más intensa y el zumbido. Daniel no podía verlo todavía, pero en esa sala estaba ocurriendo algo. Algo que no pertenecía al metro. Algo que, durante quién sabe cuánto tiempo, había estado funcionando debajo de la ciudad, sin que nadie allá arriba lo supiera, y sin que nadie que hubiera entrado antes hubiera salido a contarlo. Daniel avanzó despacio por el corredor. A cada paso, el zumbido se hacía más claro. Ya no era solo un sonido lejano. Ahora podía sentirlo también en el cuerpo. Una vibración suave que parecía viajar por el suelo y subir por sus botas. No era doloroso, pero sí extraño. En los túneles del metro hay muchos sonidos eléctricos, pero todos tienen algo en común. Fluctúan, cambian, vibran de manera irregular. Este no.
era perfectamente constante, como si proviniera de una máquina enorme funcionando a una frecuencia precisa. Daniel se detuvo un momento y miró las paredes nuevamente. Ahora que estaba más cerca de la sala del fondo, los patrones que había visto antes eran más visibles. Esas líneas curvas recorrían el material en distintas direcciones, conectándose entre sí como si formaran una especie de red. No parecían cables, pero daban la impresión de transportar algo: luz, energía o alguna otra cosa que Daniel no podía identificar. Por un momento pensó en tomar su teléfono para grabar, pero al sacarlo del bolsillo, descubrió algo raro. No tenía señal. Eso no era completamente extraño en los túneles del metro, pero lo que sí era raro fue que la pantalla comenzó a parpadear ligeramente, como si hubiera interferencia. Daniel guardó el teléfono. Mientras caminaba, notó otra cosa. La temperatura del lugar era distinta a la del metro. No hacía frío ni calor, pero el aire tenía una sensación pesada, como si estuviera cargado de electricidad estática. La piel de sus brazos comenzó a erizarse. El zumbido cambió otra vez, esta vez de forma muy sutil. Daniel no estaba seguro, pero le pareció que el sonido aumentó un poco de intensidad, como si el sistema hubiera respondido a su presencia. El corredor finalmente terminaba unos metros más adelante. Desde ahí, se podía ver la sala. Daniel apagó su linterna por instinto. La luz blanca que salía de la habitación era suficiente para ver. Se acercó lentamente hasta el borde del corredor, y entonces pudo ver el interior. La sala era circular, mucho más grande de lo que había imaginado. Las mismas paredes lisas rodeaban todo el lugar, y en el centro flotaba algo que Daniel no supo cómo describir al principio. Parecía una estructura de luz. No estaba colgada del techo. No estaba apoyada en el suelo. Simplemente estaba suspendida en el aire, girando lentamente mientras emitía ese zumbido grave que había escuchado desde el pasillo. Pero eso no fue lo que hizo que Daniel dejara de respirar por un momento, porque no estaba solo en la sala. Había movimiento. 3 figuras, delgadas, se desplazaban alrededor de la estructura luminosa. Al principio Daniel pensó que eran otros trabajadores, tal vez ingenieros, pero apenas unos segundos después comprendió que algo no estaba bien. Las figuras eran demasiado delgadas, demasiado silenciosas, y la forma de sus cabezas no era humana. Daniel retrocedió instintivamente un paso hacia la sombra del pasillo. Su corazón empezó a latir con fuerza, porque en ese momento entendió algo con total claridad. Lo que fuera que estaba pasando en esa sala no tenía nada que ver con el metro, y las cosas que estaban ahí dentro no sabían que alguien las estaba observando. Daniel permaneció inmóvil en la entrada del corredor. Su primer impulso fue correr, regresar por el pasillo, cerrar la puerta y olvidar que alguna vez había visto ese lugar. Pero algo lo mantuvo quieto. Tal vez el shock, tal vez la necesidad de entender qué estaba pasando. Respiró lentamente y volvió a asomarse apenas lo suficiente para observar la sala. Ahora podía ver mejor. Las figuras que se movían alrededor de la estructura luminosa
Eran aproximadamente de la estatura de un niño alto, tal vez 1,40 m o un poco más. Sus cuerpos eran muy delgados, casi frágiles, con brazos largos que llegaban más abajo de lo normal. Su piel era gris. No gris como la de alguien enfermo o pálido. Era un gris uniforme, opaco, que parecía reflejar ligeramente la luz blanca de la sala. Y sus cabezas eran grandes en proporción al cuerpo. Y sus ojos eran completamente negros. No había pupila visible. No había blanco alrededor. Solo una superficie oscura y brillante que absorbía la luz. Daniel sintió un nudo en el estómago. Había escuchado historias antes, programas de televisión, documentales, relatos de internet sobre extraterrestres grises. Pero ver algo así en persona era otra cosa completamente distinta. Las tres entidades se movían alrededor de la estructura flotante con movimientos lentos y muy precisos. No hablaban entre ellas, al menos no de una forma que Daniel pudiera escuchar. Aún así, parecía que estaban coordinadas. Una de ellas extendió sus dedos largos hacia la estructura de luz. Cuando lo hizo, las líneas luminosas dentro del objeto cambiaron de dirección, como si estuvieran respondiendo a un comando invisible. El zumbido también cambió. Por un momento subió de tono. Luego volvió a estabilizarse. Daniel observó algo más. Las entidades no parecían usar herramientas. No había computadoras, pantallas ni dispositivos como los que usaría un humano. Parecía que simplemente interactuaban con la tecnología directamente, como si la comprendieran de una forma que no necesitaban máquinas intermediarias. Daniel intentó retroceder sin hacer ruido, pero en ese momento ocurrió algo que lo congeló completamente. Una de las figuras se detuvo. Sus movimientos cesaron. Muy lentamente, la cabeza grande comenzó a girar. No hacia la estructura, no hacia las otras entidades, hacia el corredor donde Daniel estaba escondido. Daniel sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. La criatura levantó ligeramente el rostro. Sus ojos negros se fijaron directamente en la oscuridad del pasillo. Durante un segundo, Daniel pensó que tal vez no podía verlo. Tal vez solo estaba mirando en esa dirección. Pero entonces ocurrió algo que lo dejó helado. La entidad inclinó la cabeza apenas unos grados, como si estuviera observándolo con curiosidad. Las otras dos figuras dejaron de moverse. La sala quedó en completo silencio, excepto por el zumbido grave de la estructura flotante. Y en ese momento, Daniel entendió algo terrible. No había sido tan silencioso como pensaba. Y ahora, ellos sabían que estaba ahí. Daniel se quedó completamente inmóvil. Su primer instinto fue cerrar los ojos o apartar la mirada, pero no pudo hacerlo. Era como si su cerebro estuviera atrapado en ese momento. La entidad gris seguía mirando directamente hacia el pasillo, directamente hacia él. Los ojos negros no reflejaban nada. No tenían expresión, pero aún así, había algo profundamente inquietante en la forma en que lo observaban. No parecía sorpresa, no parecía miedo, parecía análisis, como si estuviera estudiándolo. Durante unos segundos nadie se movió en la sala. Las otras dos entidades también se habían detenido.
Sus cabezas giraron lentamente hacia el corredor, como si hubieran recibido la misma señal al mismo tiempo. Ahora las tres estaban mirando hacia la oscuridad donde Daniel se encontraba. El zumbido grave de la estructura flotante continuaba, pero Daniel ya casi no lo escuchaba. Su corazón estaba latiendo tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. «Muévete», pensó. «Solo retrocede despacio». Intentó dar un paso hacia atrás, pero algo extraño ocurrió. Su cuerpo no respondió de inmediato. No era que estuviera paralizado exactamente, pero había una especie de resistencia, como cuando intentas moverte dentro del agua. Daniel logró dar un pequeño paso. El suelo apenas hizo ruido. Las entidades no se movieron, pero algo cambió. Una de ellas, la misma que lo había detectado primero, inclinó la cabeza un poco más. Entonces Daniel sintió algo que nunca había experimentado en su vida. No fue un sonido ni fue una voz. Fue más bien una presencia dentro de su mente. Una presión ligera, como si alguien estuviera intentando empujar un pensamiento hacia su cabeza. Al principio creyó que era imaginación, el estrés, el miedo, la adrenalina. Pero la sensación se volvió más clara. Era como si algo estuviera buscando dentro de sus pensamientos. Imágenes empezaron a cruzar por su mente sin que él las provocara. Los túneles del metro, su linterna, la puerta metálica. Y entonces apareció una idea muy clara. No escuchó palabras, pero el significado fue imposible de confundir. Una especie de mensaje simple, directo. No deberías estar aquí. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó apartar la mirada de los ojos negros de la criatura. Pero en el momento en que lo hizo, la presión en su mente aumentó. No era dolor, pero sí era intensa. Como si alguien estuviera tratando de abrir un cajón cerrado en su cabeza. Daniel respiró rápido. El miedo ya no era solo por lo que estaba viendo, era por lo que estaba sintiendo. Porque en ese momento entendió algo aterrador. La entidad no solo lo había visto, también parecía saber exactamente quién era. Y mientras esa presencia invisible seguía presionando dentro de su mente, las tres figuras comenzaron a caminar lentamente hacia la entrada del corredor, hacia él, sin prisa, sin hacer ruido, como si supieran que no tenía a dónde escapar. Las figuras avanzaban lentamente hacia el corredor. Daniel retrocedió otro paso. Su mente le gritaba que corriera, que saliera de ahí lo más rápido posible. Pero su cuerpo seguía moviéndose con esa extraña lentitud, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. La presión en su cabeza aumentó. Ya no era solo una sensación leve. Ahora era clara, constante, como si alguien estuviera tratando de sintonizar una frecuencia dentro de su mente. Daniel cerró los ojos por un instante, y entonces ocurrió algo aún más extraño. De pronto, dejó de ver el pasillo. No estaba dormido, no había perdido el conocimiento, pero su mente comenzó a llenarse de imágenes que no eran recuerdos suyos. Primero vio los túneles del metro, pero no como los conocía. Eran más antiguos, más vacíos, como si la ciudad
todavía estuviera creciendo sobre ellos. Las imágenes cambiaron. Ahora veía maquinaria enorme perforando el suelo décadas atrás. Obreros, ingenieros, mapas extendidos sobre mesas. Luego la escena cambió otra vez. Los trabajadores del metro parecían confundidos. Algunos miraban hacia túneles recién abiertos, lugares que no estaban en los planos originales. Y entonces apareció algo más. Un corredor. El mismo corredor por el que Daniel había entrado. Pero en esta visión no estaba vacío. Las entidades grises ya estaban ahí, moviéndose por ese lugar con absoluta normalidad, como si hubieran estado ahí mucho antes de que el metro existiera. Daniel abrió los ojos bruscamente. El corredor seguía frente a él. Las tres figuras estaban ahora más cerca de la entrada. Pero el mensaje en su mente continuó. Las imágenes regresaron. Ahora veía la ciudad desde arriba. Millones de personas caminando, conduciendo, viviendo sus vidas sin saber lo que ocurría bajo sus pies. Y debajo de todo eso, redes. No de trenes, de algo más. Corredores, cámaras, estructuras ocultas conectándose entre sí a lo largo de enormes distancias. No solo en esa ciudad, en muchas. La sensación que acompañaba a esas imágenes era extraña. No había hostilidad, pero tampoco había intención de explicar demasiado. Solo una idea simple que se repetía. Este lugar no fue construido por ustedes. Daniel sintió un frío recorrerle el cuerpo. Intentó resistirse, bloquear esas imágenes. Pero entonces llegó el último pensamiento, más claro que todos los anteriores. No debías verlo. En ese momento la presión mental se volvió mucho más intensa. Tan intensa que Daniel llevó las manos a la cabeza. El zumbido de la sala parecía más fuerte ahora. Las entidades estaban a solo unos metros del corredor, y una de ellas levantó lentamente su mano delgada, apuntando directamente hacia él. La luz de la sala parpadeó. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, y lo último que vio, antes de que todo se volviera negro, fue a los tres pares de ojos negros mirándolo fijamente, como si hubieran tomado una decisión. La decisión de que Daniel no recordara nada de ese lugar. Cuando Daniel volvió a abrir los ojos, lo primero que escuchó fue un sonido familiar. El sistema de ventilación del metro. Un ruido constante, metálico, que había escuchado miles de veces durante sus turnos nocturnos. Durante unos segundos, no se movió. Su mente estaba lenta, como si acabara de despertar de un sueño muy profundo. Intentó recordar qué estaba haciendo antes, pero los pensamientos llegaban fragmentados. El túnel, la puerta, el pasillo. Después, nada claro. Daniel se incorporó lentamente. Estaba sentado en el suelo del túnel de mantenimiento. El mismo túnel donde había encontrado la puerta. La linterna estaba tirada a un par de metros de distancia. La tomó y alumbró alrededor. El lugar era exactamente como siempre lo había visto. Las paredes de concreto, los cables, las señales de advertencia amarillas. Todo normal. Demasiado normal. Daniel se puso de pie.
Su cabeza todavía se sentía pesada, como si hubiera dormido durante horas. Entonces miró su reloj y su estómago se tensó. Habían pasado casi 3 horas. Daniel estaba seguro de algo. Todo lo que había vivido desde que abrió la puerta no había durado más de unos minutos. Tal vez 10, 15 como máximo. Pero el reloj marcaba una diferencia mucho mayor. 3 horas completas. Daniel intentó reconstruir lo ocurrido. Recordaba abrir la puerta. Recordaba el pasillo. Recordaba algo en una sala. Figuras. Ojos negros. Pero los detalles eran confusos, como cuando intentas recordar un sueño que se disuelve rápidamente. Había huecos en su memoria, espacios donde sabía que algo había pasado, pero no podía ver qué. Daniel iluminó el final del túnel, y fue entonces cuando algo lo inquietó de verdad. El muro de concreto estaba ahí, exactamente donde siempre había estado. No había puerta, no había marco metálico, no había señal de que hubiera existido una entrada en ese lugar. Daniel caminó hasta el muro. Pasó la mano por la superficie. Concreto sólido, frío, sin grietas, sin marcas. Era como si la puerta nunca hubiera estado ahí. Daniel retrocedió lentamente. Una sensación incómoda comenzó a crecer en su pecho. No era solo confusión. Era algo más profundo. Una intuición difícil de explicar. Porque aunque su mente no podía recordar claramente lo que había visto, su cuerpo sí parecía recordarlo. Sus manos temblaban ligeramente. Su respiración seguía acelerada. Y había una sensación persistente en su cabeza, como un eco muy débil. La idea de que algo había entrado en su mente. Daniel se obligó a respirar hondo. Tal vez había imaginado todo. Tal vez el cansancio le había jugado una mala pasada. Pero mientras se preparaba para regresar hacia la estación, notó algo más. En su bolsillo, su teléfono vibró brevemente. Daniel lo sacó. La pantalla estaba encendida. No tenía señal, pero había algo raro en el registro de actividad. Durante el tiempo en el que él no recordaba nada, el teléfono había estado grabando audio y el archivo tenía una duración de casi 3 horas. Daniel lo miró en silencio. Por alguna razón, sintió miedo de reproducirlo, porque en el fondo tenía la sensación de que, si escuchaba lo que estaba ahí dentro, podría descubrir algo que no estaba destinado a recordar. Durante el resto del turno, Daniel intentó actuar con normalidad. Terminó de revisar el panel eléctrico que tenía asignado y recorrió un par de secciones más del túnel, pero su mente seguía regresando al mismo lugar. El muro, la puerta, el pasillo y esas figuras. Cada vez que intentaba reconstruir lo ocurrido, su memoria se detenía en los mismos puntos borrosos, como si alguien hubiera borrado partes específicas de la grabación. Cuando finalmente terminó su turno, decidió que no iba a quedarse con la duda. Tenía que mostrarle ese lugar a alguien más. Así que antes de irse, buscó a 2 compañeros del equipo nocturno. Uno de ellos llevaba años trabajando en mantenimiento. El otro
Era un técnico relativamente nuevo. «Necesito enseñarles algo», les dijo. Los dos lo miraron con curiosidad, pero aceptaron acompañarlo. Caminaron juntos por los pasillos de servicio hasta llegar al túnel donde Daniel había encontrado la puerta. Mientras avanzaban, Daniel notaba que su pulso empezaba a acelerarse otra vez. Una parte de él esperaba que la puerta siguiera ahí, que todo hubiera sido real. Pero otra parte tenía miedo de que así fuera. Llegaron al final del túnel. Daniel levantó su linterna y apuntó hacia el muro. «Ahí», dijo. Sus compañeros observaron la pared de concreto durante unos segundos. Luego, uno de ellos frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Daniel sintió un vacío en el estómago. «La puerta», respondió. «Aquí había una puerta metálica». Los dos hombres intercambiaron miradas. El técnico nuevo se acercó al muro y lo iluminó con su propia linterna. Concreto. Nada más. Sin marco. Sin líneas de corte. Sin señales de que alguna vez hubiera existido una abertura. «Daniel», dijo el trabajador veterano con tono tranquilo. «Este muro ha estado aquí desde que yo empecé». Y llevaba más de 15 años trabajando en el sistema. Daniel dio un paso hacia adelante. Pasó la mano por la superficie. Todo estaba igual que antes. Sólido, continuo. Pero algo dentro de él seguía insistiendo en que eso no estaba bien. Porque sabía lo que había visto. Sabía lo que había cruzado. El técnico nuevo se encogió de hombros. «Tal vez lo soñaste», dijo. «Estas madrugadas aquí abajo te juegan trucos en la cabeza». Pero el trabajador veterano no parecía tan convencido. Se quedó mirando el muro unos segundos más. Luego miró a Daniel. Su expresión había cambiado ligeramente. No parecía burlarse. Parecía pensativo. Finalmente habló en voz baja. «¿A qué hora dijiste que encontraste esa puerta?». Daniel dudó un momento. «Cerca de las 2». El hombre asintió lentamente. Luego dio un pequeño golpe con la mano en el concreto. «Bueno», dijo finalmente. «Aquí no hay nada ahora». Pero antes de irse, el veterano se acercó un poco más a Daniel, y en un tono mucho más bajo, casi un susurro, le dijo algo que hizo que el frío regresara a su espalda. «Si vuelves a ver algo así, no lo sigas». Luego se alejó caminando por el túnel, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Y como si Daniel no fuera el primero que encontraba algo así bajo el metro. Durante varios días Daniel intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Turnos largos, falta de sueño, demasiadas horas bajo tierra. Era más fácil pensar eso que aceptar la otra posibilidad. Pero había dos cosas que no lograba ignorar. La primera era el archivo de audio que su teléfono había grabado durante las 3 horas perdidas. La segunda era la reacción del trabajador veterano en el túnel. No había sonado sorprendido. Sonaba preocupado. Eso fue lo que finalmente empujó a Daniel a investigar un poco más. Al principio lo hizo por curiosidad. Buscó en internet historias de trabajadores de metro, técnicos de mantenimiento o ingenieros que hablaran de experiencias extrañas en túneles subterráneos.
Esperaba encontrar tal vez un par de anécdotas raras, pero lo que encontró fue mucho más inquietante. Había relatos dispersos en foros antiguos, entrevistas perdidas en blogs, e incluso algunos comentarios en reportes técnicos que parecían haber sido ignorados. Historias de trabajadores nocturnos que hablaban de cosas similares. Puertas que aparecían en túneles donde nunca habían estado. Pasillos que no figuraban en ningún plano. Zonas iluminadas, sin cables ni lámparas. En algunos casos los relatos eran vagos, pero en otros, los detalles eran demasiado específicos. Un trabajador del metro en Londres había contado que una vez siguió un corredor de mantenimiento que no aparecía en los mapas. Un técnico en Moscú describió haber escuchado un zumbido constante proveniente de una cámara sellada bajo una estación antigua. Y en un caso particularmente extraño, un empleado del metro en Tokio afirmó haber visto figuras pequeñas moviéndose en una sala iluminada bajo tierra. Daniel sintió un escalofrío cuando leyó ese último relato. La descripción coincidía demasiado con lo que él recordaba. Cuerpos delgados, cabezas grandes, ojos negros. Los mismos detalles aparecían una y otra vez. Pero había algo más. Algo que se repetía en muchas de esas historias. Las personas que decían haber visto esas cosas casi siempre terminaban mencionando lo mismo después. Horas perdidas, memorias incompletas, sensaciones de que algo había ocurrido, pero que no podían recordarlo del todo. Como si alguien hubiera borrado partes de su mente. Daniel cerró la pantalla de la computadora. Su corazón estaba latiendo rápido otra vez, porque de pronto su experiencia ya no parecía una alucinación. Parecía parte de un patrón que se repetía en distintas ciudades, en distintos países, debajo de distintos sistemas de metro. Como si algo estuviera operando bajo las ciudades desde hace mucho tiempo. Algo que rara vez era visto, y cuando lo era, se aseguraba de que nadie recordara demasiado. Daniel respiró hondo y miró por la ventana de su apartamento. La ciudad seguía funcionando como siempre. Autos, personas caminando, luces en los edificios. Millones de vidas moviéndose sin pensar en lo que había bajo sus pies. Pero Daniel ya no podía mirar el metro de la misma manera, porque ahora sabía algo que la mayoría de la gente jamás imagina. Bajo algunas ciudades, los túneles no solo fueron construidos por humanos, y a veces, cuando alguien entra en el lugar equivocado, descubre que no estamos solos bajo tierra. Daniel nunca volvió a encontrar la puerta. Durante las semanas siguientes, regresó varias veces al mismo túnel, siempre con alguna excusa de mantenimiento, siempre revisando el mismo muro de concreto. Pero nunca volvió a ver nada extraño. El muro seguía ahí, sólido, normal, como si la puerta jamás hubiera existido. Con el tiempo, Daniel dejó de buscarla. No porque hubiera dejado de creer en lo que vio, sino porque empezó a sospechar algo peor. Tal vez ese lugar no estaba siempre ahí. Tal vez aparecía solo en ciertos momentos. O tal vez solo se mostraba a ciertas personas. El archivo de audio en su teléfono siguió siendo otro misterio.
Durante días reunió valor para escucharlo completo. Las primeras horas eran exactamente lo que esperaba. El eco del túnel, el sonido de sus pasos, el crujido lejano del metal. Pero cerca del final del archivo, el sonido cambiaba. Aparecía un zumbido, ese zumbido grave que recordaba del pasillo. Y durante varios minutos más, se escuchaba otra cosa. No eran palabras claras, no era un idioma reconocible, pero definitivamente no era silencio. Daniel nunca mostró ese audio a nadie, ni a sus compañeros ni a sus supervisores. Con el tiempo entendió algo que muchos trabajadores veteranos parecen aprender tarde o temprano. Hay cosas en los túneles que es mejor no investigar demasiado. Hoy, Daniel sigue trabajando en el metro. Camina por los mismos pasillos, revisa los mismos paneles eléctricos y algunas noches, cuando el último tren se detiene y el sistema queda en silencio, todavía siente esa extraña sensación. La sensación de que no todo bajo la ciudad pertenece a los humanos. A veces, cuando pasa cerca de ese túnel, cree escuchar algo muy débil, un zumbido lejano, como si una máquina enorme estuviera funcionando muy profundo bajo tierra. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es lo que Daniel llegó a pensar después de investigar todos esos testimonios. Porque si las historias son ciertas, si esos corredores existen realmente, entonces los túneles del metro podrían no ser solo infraestructura de transporte. Podrían ser algo más. Accesos. Pequeñas ventanas hacia una red mucho más grande. Una red que podría extenderse bajo muchas ciudades del mundo. Una red que tal vez no fue construida por nosotros. Y si eso es cierto, entonces millones de personas caminan todos los días sobre algo que jamás imaginarían. Algo que se mueve, algo que observa, algo que ha estado ahí mucho antes de que nosotros caváramos el primer túnel. Y que quizás todavía sigue trabajando bajo nuestras ciudades, en silencio, esperando que nadie abra la puerta equivocada, en el momento equivocado. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.